donde exploraremos un enfoque único y fascinante del conflicto en Ucrania. En esta ocasión, hemos entrevistado a la inteligencia artificial avanzada ChatGPT para discutir y analizar los eventos que precedieron a la guerra entre Rusia y Ucrania, centrándonos en aspectos poco conocidos como la revolución del Maidán y los conflictos en torno al gasoducto Nord Stream anteriores a la guerra. Lo que hace que esta entrevista sea tan intrigante es que la inteligencia artificial no tiene conocimiento del inicio de la guerra ni de eventos más recientes, ya que su información se actualizó por última vez en septiembre de 2021. Esto nos brinda una perspectiva única, libre de sesgos o influencias posteriores a esa fecha, lo que nos permite profundizar en los acontecimientos previos al conflicto de manera imparcial. A medida que nos sumergimos en la conversación con la inteligencia artificial, descubriremos los antecedentes históricos del conflicto, exploraremos las motivaciones y tensiones detrás de la revolución del Maidán y examinaremos en detalle los conflictos relacionados con el gasoducto Nord Stream y su impacto geopolítico. Es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial no tiene conciencia del futuro ni acceso a información más reciente, lo que añade un elemento intrigante a nuestra discusión. A medida que desentrañamos los eventos pasados, podremos reflexionar sobre la relevancia y el impacto de la información actualizada en nuestra comprensión de los sucesos. Únanse a nosotros en este viaje informativo y cautivador, mientras exploramos el pasado, y desentrañamos los misterios y detalles menos conocidos del conflicto en Ucrania, a través de la perspectiva única de una inteligencia artificial. Prepárense para descubrir nuevos conceptos que pueden sorprender e iluminar nuestra comprensión de este complejo y significativo episodio de la historia reciente. Comencemos. ¿Es cierto que Ucrania vivía una guerra civil desde 2014? Sí, es cierto que Ucrania experimentó un conflicto armado interno a partir de 2014. Sin embargo, se clasifica generalmente como un conflicto militar entre Ucrania y Rusia, en lugar de una guerra civil interna en el sentido estricto. El conflicto comenzó en febrero de 2014, después de la Revolución Ucraniana y la destitución del presidente ucraniano Viktor Yanukovych. Esta situación desencadenó tensiones en la región de Crimea, que llevó a la anexión de Crimea por parte de Rusia en marzo del mismo año. Posteriormente, se produjeron disturbios y enfrentamientos armados en el este de Ucrania, principalmente las regiones de Donetsk y Lugansk, donde grupos separatistas respaldados por Rusia declararon la independencia de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. El conflicto en el este de Ucrania ha sido muy complejo y ha involucrado a múltiples actores, incluidas las fuerzas gubernamentales ucranianas, grupos separatistas respaldados por Rusia y unidades irregulares. También se ha informado de la participación directa de fuerzas rusas en el conflicto. A lo largo de los años, el conflicto ha provocado un alto número de víctimas, desplazamientos masivos de población y graves consecuencias humanitarias. A pesar de los acuerdos de alto el fuego y los intentos de resolución, la situación en el este de Ucrania sigue siendo volátil y no se ha llegado a una solución definitiva. Es importante tener en cuenta que mi conocimiento se detiene en septiembre de 2021, por lo que puede haber ocurrido eventos adicionales desde entonces que no estén reflejados en mi respuesta. ¿Las tensiones fueron entre nacionalistas ucranianos y ucranianos prorrusos? El conflicto en Ucrania no se puede simplificar únicamente como una cuestión de tensiones entre nacionalistas ucranianos y ucranianos prorrusos. Si bien esa fue una de las dinámicas presentes, la situación fue más compleja y estuvo influida por una serie de factores políticos, étnicos, económicos y geopolíticos. Después de la Revolución Ucraniana en 2014, hubo una polarización política en el país. Algunos ucranianos, especialmente en el oeste y centro de Ucrania, abogaban por una mayor integración con Europa y una orientación política hacia Occidente. Estos grupos a menudo eran identificados como nacionalistas ucranianos. Por otro lado, en el este y sur de Ucrania, particularmente en las regiones de Donetsk y Lugansk, había una presencia significativa de población rusohablante y fuertes vínculos históricos, culturales y económicos con Rusia. Aquí, los grupos que se oponían al cambio político en Kiev y abogaban por una mayor autonomía o incluso la separación de Ucrania se identificaron como prorrusos.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la narrativa de nacionalistas ucranianos versus ucranianos prorrusos simplifica en gran medida la realidad del conflicto. No todos los ucranianos en el oeste eran nacionalistas y no todos los ucranianos en el este eran prorrusos. Además, hubo una presencia significativa de actores externos, incluida la intervención de Rusia, que complicó aún más la situación. En resumen, el conflicto en Ucrania fue resultado de tensiones políticas, étnicas y económicas complejas y no se puede reducir exclusivamente a una lucha entre nacionalistas ucranianos y ucranianos prorrusos. ¿Qué implicaciones étnicas tiene el conflicto? El conflicto en Ucrania tiene implicaciones étnicas significativas, ya que la composición étnica diversa del país ha desempeñado un papel en la dinámica del conflicto. Ucrania es un país multicultural con una población que incluye ucranianos étnicos, rusos étnicos, tártaros de Crimea y otras minorías étnicas. En el este y sur de Ucrania, donde se han producido la mayoría de los enfrentamientos armados, hay una presencia significativa de población rusohablante y de ascendencia rusa. Estas áreas tienen una historia de relaciones estrechas con Rusia, debido a factores históricos, culturales y económicos. Como resultado, la identidad étnica y la lealtad a Rusia han sido un elemento importante para algunos grupos y comunidades en estas regiones. Sin embargo, también es importante destacar que el conflicto no se puede reducir exclusivamente a una división étnica entre ucranianos y rusos étnicos. Muchos ucranianos étnicos también respaldaron el movimiento de protesta proeuropeo y el cambio político en Ucrania, y existen diferencias políticas y de opinión dentro de cada grupo étnico. Además, el conflicto también ha afectado a otras minorías étnicas en Ucrania, como los tártaros de Crimea, quienes históricamente han enfrentado desafíos en la región de Crimea y han sufrido represión durante la anexión rusa de la península en 2014. En resumen, el conflicto en Ucrania ha involucrado diferentes identidades étnicas y ha exacerbado las tensiones existentes en el país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se puede reducir exclusivamente a una división étnica, ya que también está influenciado por factores políticos, económicos y geopolíticos. ¿Qué trayectoria política ha llevado Ucrania desde la disolución de la Unión Soviética? La trayectoria política de Ucrania desde la disolución de la Unión Soviética en 1991 ha sido compleja y ha experimentado varios cambios significativos. Después de la disolución de la Unión Soviética, Ucrania declaró su independencia el 24 de agosto de 1991. Durante los primeros años de independencia, Ucrania se enfrentó a desafíos económicos y políticos significativos. Hubo una transición hacia una economía de mercado y se llevaron a cabo reformas políticas y constitucionales para establecer las bases de un Estado democrático. Leonid Kuzma fue elegido presidente de Ucrania en 1994 y sirvió 2 mandatos consecutivos hasta 2005. Durante su presidencia, Ucrania se esforzó por consolidar su soberanía y establecer relaciones con Occidente y Rusia. En 2004, se produjo la llamada Revolución Naranja, un movimiento de protesta masivo en respuesta a las acusaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales. Las protestas llevaron a una repetición de las elecciones y a la victoria del candidato pro-occidental Viktor Yushchenko. Viktor Yanukovych fue elegido presidente en 2010. Durante su mandato, Ucrania se inclinó más hacia Rusia y se alejó de la integración europea. Sin embargo, su gobierno fue objeto de críticas por la corrupción y el autoritarismo. Y por fin, Revolución Ucraniana de 2014. En 2014, se produjo una nueva ola de protestas masivas, conocida como la Revolución Ucraniana o Euromaidán, en respuesta a la decisión de Yanukovych de rechazar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Las protestas llevaron a la destitución de Yanukovych y a la elección de un nuevo gobierno proeuropeo. También en 2014, Rusia anexó la península de Crimea, lo que llevó a una escalada del conflicto en el este de Ucrania. Las regiones de Donetsk y Lugansk se convirtieron en escenario de enfrentamientos armados entre las fuerzas gubernamentales ucranianas y grupos separatistas respaldados por Rusia. Desde entonces, Ucrania ha estado lidiando con el conflicto en el este del país,
la anexión de Crimea y la búsqueda de reformas políticas y económicas. Ha habido cambios de gobierno, elecciones presidenciales y parlamentarias, y un enfoque continuo en la búsqueda de la estabilidad, la democracia y la integración europea. ¿Ha habido alguna relación real entre los nacionalistas ucranianos y grupos nazis? Existe cierta complejidad en la relación entre los nacionalistas ucranianos y los grupos nazis, y es importante tener en cuenta que no se puede generalizar sobre toda la población o movimiento nacionalista ucraniano. La historia de Ucrania ha experimentado diferentes corrientes políticas y movimientos a lo largo del tiempo, y algunas de estas corrientes han tenido asociaciones o simpatías con ideologías nacionalistas radicales o extremistas. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Ucrania estaba bajo el control de la Alemania nazi, hubo colaboradores ucranianos que se unieron a las unidades militares nazis, como la división SS Galicien. Estos colaboradores ucranianos lucharon contra la Unión Soviética y participaron en atrocidades contra civiles. Sin embargo, es importante destacar que estos colaboradores ucranianos no representan la totalidad del movimiento nacionalista ucraniano. La historia de Ucrania también ha tenido importantes figuras nacionalistas que lucharon contra el régimen nazi, como Stepan Bandera y el ejército insurgente ucraniano, UPA, que en algunos casos cooperaron con los nazis para luchar contra la ocupación soviética, pero también se enfrentaron a ellos posteriormente. Hoy en día, hay elementos nacionalistas en Ucrania que se enfocan en la defensa de la identidad y la soberanía ucraniana, sin tener afiliación o apoyo a ideologías nazis. Como en cualquier país, los nacionalistas ucranianos son un grupo diverso con diferentes visiones políticas y enfoques. Es importante evitar generalizaciones excesivas o estereotipos y entender que la relación entre los nacionalistas ucranianos y los grupos nazis es compleja y no representa a toda la población o movimiento nacionalista ucraniano. ¿Son ciertos los indicios de la intervención de la inteligencia estadounidense en la revolución ucraniana? No hay evidencia concluyente que respalde la afirmación de una intervención directa de la inteligencia estadounidense en la revolución ucraniana de 2014. Si bien es cierto que hubo un apoyo diplomático y político por parte de algunos líderes y funcionarios estadounidenses hacia el movimiento proeuropeo en Ucrania, acusar a la inteligencia estadounidense de intervenir directamente en el conflicto va más allá de lo que se ha documentado. Durante la Revolución Ucraniana, conocida como Euromaidán, hubo protestas masivas en respuesta a las acusaciones de fraude electoral y a la decisión del presidente Viktor Yanukovych de rechazar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Durante este tiempo, los líderes y funcionarios de varios países, incluido Estados Unidos, expresaron su apoyo al movimiento proeuropeo y a los principios democráticos. Es cierto que algunos actores externos brindaron asistencia técnica y financiera para el desarrollo democrático y la gobernabilidad en Ucrania, pero esto es común en situaciones de transición política. El apoyo internacional a menudo se centra en promover la estabilidad, los derechos humanos y la democracia en países que buscan un cambio político. No obstante, es importante tener en cuenta que mi conocimiento se detiene en septiembre de 2021, por lo que puede haber información adicional o actualizaciones sobre este tema que no estén reflejadas en mi respuesta. Concretemos, ¿qué actores externos brindaron asistencia financiera durante el Euromaidán? Durante el Euromaidán, hubo informes de que varios actores internacionales brindaron asistencia financiera y apoyo a Ucrania. La Unión Europea proporcionó apoyo financiero a Ucrania durante el Euromaidán y después. Se implementaron programas de asistencia para respaldar reformas económicas, el fortalecimiento de la sociedad civil y la consolidación democrática en Ucrania. Estados Unidos también brindó asistencia financiera y técnica a Ucrania durante ese periodo. Se informa que el gobierno de Estados Unidos proporcionó ayuda económica y programas de asistencia para el desarrollo democrático y la gobernabilidad en Ucrania. Varios organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI, también brindaron asistencia financiera y programas de ayuda para Ucrania durante ese tiempo. Es importante tener en cuenta que el apoyo financiero de estos actores externos se enfocó principalmente en la promoción de la estabilidad, el desarrollo económico,
la gobernabilidad y la consolidación democrática en Ucrania. No hay evidencia concluyente de que esta asistencia financiera haya estado directamente relacionada con la organización o financiamiento de las protestas del Euromaidán en sí. Después del Euromaidán, ¿qué cambios se produjeron en la relación de Rusia y Ucrania? Después del Euromaidán, la relación entre Rusia y Ucrania experimentó cambios significativos que llevaron a una considerable tensión y deterioro de los lazos bilaterales. Estos cambios se deben a una serie de eventos y desarrollos políticos que han afectado las relaciones entre ambos países. En marzo de 2014, Rusia anexó la península de Crimea, que anteriormente pertenecía a Ucrania. Esta acción unilateral fue ampliamente condenada por la comunidad internacional y llevó a una grave ruptura en las relaciones entre Rusia y Ucrania. Ucrania considera la anexión de Crimea como una violación de su soberanía e integridad territorial. Después de la anexión de Crimea, estalló un conflicto armado en las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, donde se formaron grupos separatistas respaldados por Rusia. Ucrania acusa a Rusia de proporcionar apoyo militar y logístico a estos grupos, lo que ha llevado a un prolongado conflicto con miles de muertos y desplazados. La crisis energética. Las tensiones entre Rusia y Ucrania también han afectado el suministro de gas natural. En varias ocasiones, se han producido disputas sobre los precios y las condiciones del suministro de gas, lo que ha llevado a interrupciones en el suministro de gas ruso a Ucrania y a otros países europeos que dependen del gas ruso a través de los gasoductos ucranianos. Como resultado de la anexión de Crimea y el conflicto en el este de Ucrania, Rusia ha enfrentado sanciones económicas y políticas impuestas por Ucrania y por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Estas sanciones buscan presionar a Rusia para que respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. En general, la relación entre Rusia y Ucrania se ha vuelto altamente conflictiva y tensa después del Euromaidán. La anexión de Crimea y el conflicto en el este de Ucrania han sido los principales puntos de fricción y han llevado a una considerable falta de confianza y confrontación entre ambos países. ¿Realmente hay indicios? Los grupos separatistas de Donetsk o Lugansk realizaron operaciones armadas fuera de su región. Existen informes y evidencias que indican que los grupos separatistas en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, han llevado a cabo operaciones armadas fuera de sus regiones de origen. Estos grupos separatistas, respaldados por Rusia, han estado involucrados en acciones militares y provocaciones en áreas más allá de Donetsk y Lugansk. En Mariupol, se han registrado enfrentamientos armados en la ciudad de Mariupol, ubicada en la región de Donetsk y cerca de la frontera con Rusia. Los grupos separatistas han intentado avanzar hacia Mariupol en varias ocasiones, y ha habido enfrentamientos armados significativos en la zona. En Debaltseve, durante el conflicto en el este de Ucrania, los grupos separatistas llevaron a cabo una ofensiva en la ciudad de Debaltseve, que se encuentra entre Donetsk y Lugansk. La ciudad fue escenario de intensos combates y fue finalmente tomada por los separatistas en 2015. También ha habido informes de incidentes aislados en otras partes de Ucrania en los que los grupos separatistas han estado involucrados. Estos incidentes incluyen ataques y acciones violentas llevadas a cabo por elementos radicales que se identifican con los movimientos separatistas. Sin embargo, es importante destacar que estos casos representan situaciones específicas y no indican una participación generalizada de los grupos separatistas en operaciones armadas fuera de las regiones de Donetsk y Lugansk. La mayoría de los combates y enfrentamientos han tenido lugar en estas dos regiones, donde los grupos separatistas han establecido estructuras administrativas y territoriales. Ha habido indicios de ataques a civiles por grupos de nacionalistas ucranianos en la región de Mariupol en 2014. Durante el conflicto en el este de Ucrania, se han informado violaciones de los derechos humanos y actos de violencia cometidos por diversas partes involucradas, tanto por grupos separatistas respaldados por Rusia como por elementos radicales dentro de Ucrania. Esto incluye informes de ataques a civiles en la región de Mariupol en 2014. En enero de 2015, se produjo un ataque con cohetes en un mercado de Mariupol que dejó un número significativo de muertos y heridos.
Este ataque fue atribuido a las fuerzas separatistas respaldadas por Rusia. También ha habido informes de enfrentamientos y combates en la región de Mariupol, donde los civiles han sido afectados por los combates y los bombardeos. Además, tanto los grupos separatistas como algunos elementos radicales ucranianos han sido acusados de cometer abusos contra los derechos humanos durante el conflicto, incluidos casos de asesinatos, secuestros y violencia contra civiles. Sin embargo, es importante destacar que estos actos no representan a toda la población o movimiento nacionalista ucraniano, y que hay una amplia diversidad de opiniones y actitudes dentro de Ucrania. El conflicto en el este de Ucrania ha sido complejo y ha involucrado a múltiples actores y facciones, y se han cometido abusos por parte de diferentes grupos. Es esencial llevar a cabo investigaciones imparciales y responsabilizar a los responsables de cualquier violación de los derechos humanos y actos de violencia contra civiles, con el fin de lograr la justicia y la reconciliación. Háblame del conflicto del gasoducto Nord Stream. El conflicto del gasoducto Nord Stream 2 es un tema controvertido que involucra a varios países y actores internacionales. El Nord Stream 2 es un proyecto de gasoducto que se extiende desde Rusia hasta Alemania, a través del mar Báltico. El gasoducto ha sido objeto de debate y preocupación debido a su impacto en la seguridad energética, la geopolítica y las relaciones entre Rusia y Europa. Los críticos del Nord Stream 2 argumentan que aumentará la dependencia de Europa, especialmente de Alemania, de las importaciones de gas ruso. Esto ha generado preocupaciones sobre la seguridad energética y la influencia geopolítica de Rusia en la región. El proyecto ha generado divisiones dentro de la Unión Europea. Algunos países, como Alemania y Austria, ven el gasoducto como una fuente de suministro energético confiable y una oportunidad económica. Otros países, como Polonia y los países bálticos, están preocupados por el aumento de la influencia rusa y la posibilidad de que se utilice el gasoducto como herramienta política. Estados Unidos ha expresado su oposición al Nord Stream 2 y ha implementado sanciones para obstaculizar su construcción. Se argumenta que el proyecto fortalecería a Rusia y perjudicaría los intereses energéticos y de seguridad de Estados Unidos y Europa del Este. Por otro lado, la construcción del Nord Stream 2 ha generado preocupaciones sobre el impacto económico y geopolítico en Ucrania y Europa del Este. Ucrania, en particular, teme la pérdida de ingresos por tránsito de gas y el debilitamiento de su posición en las negociaciones con Rusia. El proyecto ha enfrentado desafíos legales y regulatorios en diferentes países y ha requerido diversos permisos y aprobaciones para su construcción y operación. ¿Cómo podría afectar la construcción del gasoducto Nord Stream 2 al debilitamiento geopolítico de Ucrania? La construcción del gasoducto Nord Stream 2 podría tener varios impactos en el contexto geopolítico de Ucrania, como por ejemplo pérdida de ingresos por tránsito. Ucrania ha sido durante mucho tiempo un importante país de tránsito para el gas ruso hacia Europa Occidental. El gasoducto Nord Stream 2 proporcionaría una ruta directa desde Rusia hasta Alemania, evitando el tránsito a través de Ucrania. Esto podría significar una reducción significativa en los ingresos que Ucrania ha obtenido históricamente por el tránsito de gas ruso, lo que afectaría su economía y su posición negociadora en relación con Rusia. El gasoducto Nord Stream 2 aumentaría la capacidad de Rusia para suministrar gas directamente a Europa Occidental, disminuyendo la importancia estratégica de Ucrania como país de tránsito. Esto podría debilitar la influencia y la posición negociadora de Ucrania en las discusiones sobre seguridad energética en Europa. Con la capacidad de entregar gas directamente a Europa Occidental a través del Nord Stream 2, Rusia podría ejercer presiones políticas sobre Ucrania reduciendo o interrumpiendo el flujo de gas a través de los gasoductos existentes que pasan por Ucrania. Esto podría aumentar la vulnerabilidad de Ucrania en las relaciones con Rusia y afectar su seguridad energética. La construcción del Nord Stream 2 podría aumentar la dependencia de Europa, especialmente de Alemania, de las importaciones de gas ruso. Esto podría tener implicaciones económicas y políticas para Ucrania, ya que una Europa más dependiente del gas ruso puede ser menos propensa a tomar medidas firmes en apoyo de Ucrania en el conflicto en el este del país.
El impacto real de la construcción del gasoducto Nord Stream 2 en el debilitamiento geopolítico de Ucrania dependerá de varios factores, incluidas las acciones políticas y diplomáticas tanto de Ucrania como de otros actores internacionales. Si Rusia atacase Ucrania, ¿la destrucción del Nord Stream 2 podría cambiar las tornas de la guerra? La destrucción del gasoducto Nord Stream 2 en caso de un conflicto entre Rusia y Ucrania podría tener implicaciones significativas, pero es importante destacar que las consecuencias exactas dependerían de varios factores y escenarios específicos. La destrucción del Nord Stream 2 podría interrumpir el suministro directo de gas ruso a Europa Occidental a través de este gasoducto. Esto podría afectar el suministro energético de varios países europeos y generar una mayor dependencia de otras fuentes de energía o proveedores alternativos. La destrucción del gasoducto tendría un impacto económico significativo tanto para Rusia como para los países europeos involucrados. Podría generar pérdidas financieras considerables y crear incertidumbre en los mercados energéticos y financieros. La destrucción del Nord Stream 2 en un conflicto entre Rusia y Ucrania podría tener un impacto en las relaciones políticas y diplomáticas entre Rusia y los países europeos involucrados en el proyecto. Podría aumentar las tensiones y dificultar los esfuerzos de resolución del conflicto. Por otro lado, la destrucción del gasoducto podría cambiar la dinámica del conflicto al afectar los intereses económicos y energéticos de Rusia y otros países involucrados. Podría tener implicaciones estratégicas y tácticas en términos de recursos y capacidad de maniobra para ambas partes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier acción que implique la destrucción del gasoducto Nord Stream 2 tendría consecuencias significativas y probablemente desencadenaría una escalada en el conflicto. Además, las decisiones relacionadas con la destrucción del gasoducto serían tomadas por los actores involucrados en el conflicto y dependerían de una serie de factores políticos, militares y estratégicos específicos en ese momento. ¿Es cierto que Estados Unidos está construyendo un gasoducto que atraviesa el Atlántico para proveer a Europa? No existen planes ni construcciones en curso para la construcción de un gasoducto que atraviese el Atlántico por parte de Estados Unidos con el objetivo de proveer gas a Europa. Es importante tener en cuenta que mi conocimiento se basa en información disponible hasta septiembre de 2021, por lo que es posible que haya habido desarrollos o cambios posteriores a esa fecha. Sin embargo, Estados Unidos ha buscado aumentar sus exportaciones de gas natural licuado, GNL, a nivel mundial, incluyendo a Europa, en los últimos años. El GNL es gas natural que se ha enfriado hasta su estado líquido para facilitar su transporte en buques cisterna. Estados Unidos ha incrementado sus exportaciones de GNL mediante la construcción de terminales de exportación de GNL y la expansión de su capacidad de producción. En cuanto al suministro de gas natural a Europa, existen diferentes rutas y proveedores, incluyendo a Rusia, que es uno de los principales suministradores de gas a Europa. Las importaciones de gas natural de Estados Unidos a Europa han aumentado en los últimos años, pero no se ha construido un gasoducto transatlántico específico para este propósito. Es importante estar al tanto de las actualizaciones y desarrollos más recientes en la industria del gas natural y las políticas energéticas internacionales para obtener información precisa y actualizada sobre este tema. Estados Unidos es un gran productor de petróleo y GNL, pero ¿realmente se le considera un exportador? Estados Unidos es tanto un importador como un exportador de petróleo y gas natural licuado, GNL, aunque en las últimas décadas ha experimentado un cambio significativo en su posición energética. Históricamente, Estados Unidos era un gran importador neto de petróleo y gas natural. Dependía en gran medida de las importaciones para satisfacer su demanda interna de energía. Sin embargo, con el desarrollo y la expansión de la producción de petróleo de esquisto y la tecnología de fracturación hidráulica, Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales productores de petróleo y gas natural del mundo. En los últimos años, Estados Unidos ha aumentado su capacidad de exportación de petróleo y GNL. Se han construido terminales de exportación de GNL en varias regiones del país, y las exportaciones de GNL han experimentado un crecimiento significativo.
Además, Estados Unidos ha incrementado sus exportaciones de petróleo a varios países, incluidos los de América del Norte, Europa y Asia. Aunque Estados Unidos todavía importa petróleo y gas natural para satisfacer parte de su demanda interna, el país ha logrado reducir su dependencia de las importaciones debido a su creciente capacidad de producción y exportación. En la actualidad, Estados Unidos se considera un importante exportador de petróleo y GNL, y su influencia en los mercados energéticos internacionales ha aumentado. Es importante tener en cuenta que la posición de Estados Unidos como importador o exportador puede verse afectada por factores económicos, políticos y ambientales, así como por la dinámica global de la industria energética. ¿Cuáles son los principales proveedores de petróleo y gas natural de Estados Unidos? Estados Unidos obtiene petróleo y gas natural de una variedad de fuentes, tanto nacionales como internacionales. Canadá es el principal proveedor de petróleo a Estados Unidos. El petróleo crudo canadiense llega a través de oleoductos y se considera una fuente confiable y cercana. Arabia Saudita ha sido durante mucho tiempo uno de los principales proveedores de petróleo a nivel mundial y también exporta a Estados Unidos. México ha sido históricamente un importante proveedor de petróleo a Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, las importaciones de petróleo mexicano han disminuido debido a la producción interna de Estados Unidos y otros factores. Irak es otro proveedor significativo de petróleo a Estados Unidos. Las importaciones de petróleo iraquí fluctúan en función de diversos factores, como la estabilidad política en la región. Al igual que en el caso del petróleo, Canadá es un importante proveedor de gas natural a Estados Unidos. El gas natural canadiense se exporta a través de gasoductos. Rusia es uno de los principales exportadores de gas natural a nivel mundial y también suministra gas natural a Estados Unidos en forma de GNL. Qatar es otro importante proveedor de GNL a nivel mundial y suministra GNL a Estados Unidos. Australia se ha convertido en uno de los principales exportadores de GNL y también suministra a Estados Unidos. Es importante tener en cuenta que la situación de los proveedores puede cambiar con el tiempo debido a la evolución de la producción interna de Estados Unidos, los cambios en la política energética y los desarrollos geopolíticos y económicos a nivel global. Si Estados Unidos no importase ni exportase gas natural y petróleo, ¿sería capaz de abastecer su demanda interna? Si Estados Unidos no importara ni exportara gas natural y petróleo, sería capaz de abastecer una parte significativa de su demanda interna, pero no podría satisfacerla en su totalidad. Estados Unidos es uno de los principales productores de petróleo del mundo, gracias al desarrollo de la producción de petróleo de esquisto y la tecnología de fracturación hidráulica. Esto ha permitido un aumento significativo en la producción nacional de petróleo. Si bien Estados Unidos ha reducido su dependencia de las importaciones, todavía importa una cantidad considerable de petróleo para satisfacer su demanda interna. Si se detuvieran las importaciones y exportaciones de petróleo, sería capaz de cubrir gran parte de su demanda, pero es probable que todavía necesite importar ciertas calidades de petróleo específicas para satisfacer sus necesidades de refinamiento y producción de productos derivados del petróleo. Estados Unidos también es un importante productor de gas natural, y su producción ha aumentado significativamente en los últimos años. Sin embargo, la demanda interna de gas natural en Estados Unidos es alta, especialmente en sectores como la generación de electricidad, la calefacción y la industria. Si bien Estados Unidos sería capaz de abastecer una parte importante de su demanda interna de gas natural sin importaciones, es posible que todavía necesite importar ciertas cantidades para satisfacer completamente su demanda, especialmente en momentos de alta demanda estacional o en regiones con una infraestructura de suministro limitada. El suministro y la demanda de petróleo y gas natural pueden variar con el tiempo debido a factores como los precios, los avances tecnológicos, los cambios en la política energética y los desarrollos geopolíticos. Además, la capacidad de Estados Unidos para satisfacer su demanda interna sin importaciones o exportaciones también dependería de la eficiencia y la flexibilidad de su infraestructura de producción, transporte y almacenamiento de energía.
En ese caso, en un momento determinado, en el que Estados Unidos no puede abastecer su demanda interna. ¿Cómo es posible que pueda exportar gas natural? Es cierto que Estados Unidos ha experimentado un aumento significativo en su producción de gas natural en los últimos años, lo que le ha permitido convertirse en uno de los principales exportadores de gas natural del mundo. Esto se debe en gran parte al desarrollo de la producción de gas de esquisto mediante la fracturación hidráulica. Si bien es cierto que en algunos momentos puede haber una mayor demanda interna de gas natural en Estados Unidos, la capacidad de producción y la infraestructura de exportación del país le permiten equilibrar el suministro interno y la exportación. Sin embargo, es importante destacar que los patrones de demanda y suministro pueden variar y están sujetos a cambios en el mercado y las políticas energéticas tanto en Estados Unidos como en otros países. Aunque la demanda interna de gas natural en Estados Unidos es alta, el país ha sido capaz de aumentar su producción lo suficiente como para abastecer su mercado interno y tener excedentes para exportar. Esto se debe a varios factores. La tecnología de fracturación hidráulica ha permitido un aumento significativo en la producción de gas natural en Estados Unidos. La explotación de yacimientos de esquisto ha abierto nuevas fuentes de suministro y ha aumentado la producción total. Estados Unidos ha invertido en la construcción de terminales de exportación de gas natural licuado, GNL, y ha expandido su capacidad de licuefacción y almacenamiento. Esto le ha permitido convertir el gas natural en forma líquida para su transporte en buques cisterna a mercados internacionales. La demanda de gas natural en otros países, especialmente en Asia y Europa, ha aumentado en los últimos años. Estados Unidos ha aprovechado estas oportunidades comerciales para exportar su excedente de gas natural y satisfacer la demanda en esos mercados. Si Rusia dejase de abastecer a Europa de gas natural, ¿sería capaz Estados Unidos de exportar el suficiente GNL para abastecer a Europa? Si Rusia dejara de abastecer a Europa de gas natural, Estados Unidos podría aumentar sus exportaciones de gas natural licuado, GNL, para ayudar a cubrir parte de la demanda europea. Sin embargo, hay varios factores a considerar. Estados Unidos ha invertido en la expansión de la capacidad de producción de GNL en los últimos años. Aunque ha aumentado significativamente sus exportaciones de GNL, su capacidad de producción actual aún no sería suficiente para reemplazar completamente el suministro de gas natural ruso a Europa. Estados Unidos tiene terminales de exportación de GNL, pero su infraestructura no es tan extensa como la de Rusia en términos de capacidad de transporte y suministro a largo plazo. La infraestructura existente podría requerir inversiones y mejoras adicionales para satisfacer una demanda europea más alta y simultáneamente abastecer la demanda interna de Estados Unidos. Estados Unidos enfrentaría competencia de otros países exportadores de GNL, como Qatar, Australia y otros productores. Estos países también podrían aumentar sus exportaciones para satisfacer la demanda europea si Rusia dejara de suministrar gas natural. El suministro de GNL de Estados Unidos a Europa implicaría costos de transporte y licuefacción, que podrían afectar los precios del GNL y la competitividad en comparación con otras fuentes de gas natural. Además, los precios del gas natural son influenciados por factores económicos, geopolíticos y de oferta y demanda en el mercado global. En resumen, aunque Estados Unidos podría aumentar sus exportaciones de GNL para ayudar a cubrir parte de la demanda europea, si Rusia dejara de abastecer, sería un desafío reemplazar por completo el suministro ruso. Además, satisfacer la demanda interna de Estados Unidos y exportar a Europa simultáneamente requeriría inversiones adicionales en infraestructura y enfrentaría competencia en el mercado global de GNL. Ha sido un privilegio tener esta fascinante entrevista con nuestra inteligencia artificial y explorar temas tan desconocidos y relevantes como la revolución del Maidán y los conflictos en torno al gasoducto Nord Stream. A través de esta conversación, hemos obtenido una perspectiva única y sin influencias posteriores a septiembre de 2021, lo que nos ha permitido sumergirnos en los eventos pasados con imparcialidad y curiosidad. A medida que llegamos al final de este podcast,
nos gustaría agradecer a nuestra inteligencia artificial por su participación y su capacidad para analizar y proporcionar información valiosa sobre el conflicto en Ucrania. Su visión sin sesgos nos ha permitido reflexionar sobre los antecedentes históricos, los desafíos geopolíticos y los eventos clave que dieron forma a este complejo conflicto. Es importante recordar que, a pesar de la perspicacia de la inteligencia artificial, la comprensión y el análisis de eventos en constante evolución requieren actualizaciones y contexto adicional más allá de septiembre de 2021. Sin embargo, esta entrevista ha sido un punto de partida interesante y esclarecedor para explorar los temas menos conocidos del conflicto en Ucrania. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje informativo y por su interés en aprender más sobre este importante capítulo de la historia. Esperamos que hayan encontrado esta entrevista tan intrigante y reveladora como nosotros.